se encuentran en las parrillas. Bienvenido, señor Alonso, a esta es su casa, su canal. La pregunta inicial que tengo es, dado los años de experiencia dedicados a la lucha contra el castro-estalinismo internacional y su enquistamiento en Venezuela, ¿cuál es el panorama a corto, mediano y largo plazo para Venezuela y quiénes o qué grupos políticos han distribuido con la instauración y permanencia de este régimen dictatorial e invasor? Cambio. Bueno, muy buenas noches. Es correcto, yo me uní a la lucha en contra del castro-estalinismo internacional en la ciudad de Berlín, justamente un día de mi cumpleaños, cuando cumplía 22 años, el 23 de agosto de 1972, estando estudiando en la Universidad de Berlín Occidental, en aquel entonces. Pues han pasado muchos años, 43 y unos cuantos meses desde entonces. ¿Y qué no habré visto yo? ¿Qué errores no habremos cometido? Porque evidentemente lo que hemos hecho ha sido cometer errores tras errores. Muchos de esos errores los han cometido la supuesta oposición o el pueblo de Venezuela, que es contrario a que Venezuela esté ocupada por el castrismo. Muchos errores lo cometieron y todavía siguen cometiendo errores nuevos, porque el castroestalinismo ha mutado desde entonces. Por ejemplo, vamos a ver algunos errores. Unos errores ha sido que pensaban que siendo Venezuela un país petrolero de tanta importancia, los norteamericanos no iban a dejar que se implementara el comunismo en Venezuela. Los cubanos, pues igual, siendo la tasa de azúcar del mundo y estando a 90 millas de Estados Unidos, en plena Guerra Fría, los norteamericanos no iban a dejar que el comunismo se implantara en Cuba. Luego cometimos los cubanos muchos errores, como por ejemplo pensar que la comunidad internacional nos iba a sacar las patas del barro. Los venezolanos también contaron, aunque ya no tanto, ya han aprendido, pero siempre han contado con que la comunidad internacional iba a apoyar a Venezuela. Entonces han ido a la ONU, han ido a la OEA, a los organismos internacionales en Suiza, en Costa Rica, para denunciar los desmanes del castroestalinismo en Venezuela, y eso ha sido un gran error, porque en primer lugar no se resuelve nada denunciando a una tiranía. Lo que se logra es deprimir a la sociedad, sumergirla en una depresión colectiva cuando la masa social de ese país subyugado por una tiranía, sobre todo una tiranía tan recia como la castroestalinista, cuando ven que se ha denunciado ante el mundo entero, ante el Vaticano, ante la Corte Celestial, y no sucede nada, pues lo que se logra es deprimir a la sociedad. Es contraproducente. De ahí que es un gran error denunciar a las tiranías, porque al denunciarla se crea una expectativa falsa, y cuando esa expectativa falsa se hace realidad, la gente ve que fue toda una falsedad. Entonces el país se sumerge en lo que los sociólogos llaman una depresión colectiva. No se debe ni protestar ni denunciar ante una tiranía. No se debe pedirle al tirano que suelte a los presos políticos, porque el tirano no va a soltar a los presos políticos a menos que eso signifique un beneficio para la tiranía. Entonces, inclusive el entregarse a una tiranía es un acto de traición. En Venezuela pues se entiende como un acto de suma valentía, de dar la cara y de entregarse a la tiranía, pero es que resulta que le estamos poniendo a la tiranía en bandeja de plata un elemento, una herramienta de negociación que el día de mañana puede beneficiar o
va a beneficiar en todo caso a la tiranía, porque los tiranos no sueltan presos políticos porque lo diga el Papa, porque lo diga el presidente de Estados Unidos o el secretario general de la ONU. Eso lo hemos sabido, los cubanos lo aprendimos en más de medio siglo de castrostalinismo, y los venezolanos pues cometieron ese mismo error que cometieron los cubanos. Luego, los cubanos no cometieron el error de votar, porque el sistema castrista implementado en Cuba era un sistema a base de violencia, era caerse a tiro, abrir guerrillas en contra de los Castro, hacer invasiones, por cierto, una de ellas la más conocida, que fue traicionada por nuestros aliados los norteamericanos, como se sabe ya, se sabe perfectamente desde el quinto día de la invasión. Sin embargo, como en Venezuela el sistema mutuo y ahora es un sistema fabianista, un sistema de engaño, un sistema donde la violencia no es la herramienta fundamental, aunque ustedes pueden considerar que Venezuela es muy violenta, contando ahí la violencia del crimen, pues, de la criminalidad que hay en Venezuela, pero si hablamos de la violencia directa por parte del régimen, prácticamente es inexistente si la comparamos con otros países, por ejemplo Cuba, por ejemplo Nicaragua, donde en Nicaragua se eliminaron a todos los líderes políticos de la oposición, y en el primer gobierno falso de Violeta Chamorro, que la gente pensaba que era un gobierno democrático y no lo era, ahí se llevaron a cabo más de 600 asesinatos a dirigentes políticos. Está hablando de 600 en un año. Después fueron miles y miles. En Cuba ya llevan más de 70.000 muertos en el paredón de fusilamiento. Entonces, hay que estar en las perspectivas con el mismo enemigo, ¿no? Con el mismo enemigo. O sea, que Fidel Castro en Cuba implementó el terror más absoluto, bañó de sangre la isla, mientras que en Venezuela, pues, lo que ha habido es engaño. ¿Por qué? Porque en Venezuela se implementó la oposición falsa. Crearon primero la Coordinadora Democrática y luego crearon la MUD, que es la misma cosa, el mismo perro con diferentes collares, el mismo viejo con diferentes cachimbos. Y la MUD, o la Coordinadora, ha servido para el engaño. Es posible que el venezolano tenga más vocación a ser engañado, si vamos a considerar lo que dijo Simón Bolívar el 15 de febrero del año 1819, cuando estaba inaugurando el Congreso de Angostura, en lo que hoy es Ciudad Bolívar, dijo: por el engaño nos han dominado más que por la fuerza. Porque entonces a los venezolanos se les tenía engañado de que había que seguir con la corona española. Tanto es así, y esto es una cosa que no lo saben los venezolanos, que el himno nacional de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, es un himno traidor, es un himno apoyando a la corona de Carlos VII, que había sido derrocado por Napoleón Bonaparte, y lo sacaron de la corona española, lo sacaron del reino, lo llevaron al exilio, y entonces el hermano de Napoleón, que le decían Pepe Botella, pero era medio borrachito, lo pusieron ahí como los Castro pusieron a Maduro en Venezuela, Napoleón puso a su hermano en España. Entonces muchos venezolanos apoyaban la corona, y el ejemplo que Caracas dio, seguid el ejemplo que Caracas dio, era el ejemplo que Caracas dio apoyando al rey español cuando fue sacado de la corona en España. Imagínense ustedes el engaño. Hasta el día de hoy los venezolanos han sido engañados creyendo que el himno Gloria al Bravo Pueblo es un himno que era patriota, y no lo era. De hecho, ese himno que se llamaba La Canción de Caracas, originalmente no fue hecho ni por Vicente Salia ni por Juan José Landaeta, fue hecho por Andrés Bello, que se consideraba entonces un traidor a la patria, y fue Guzmán Blanco durante su mandato
quien crea la historia de que el himno fue escrito por Juan José Landaeta y Vicente Salia, escrito por la música. La música no, la música es una música muy antigua, una canción de cuna española, que se llama La Huerta del Tío Manuel, vamos a la huerta del Tío Manuel. Bueno, esa es una canción que se cantaba en Cuba, que se canta en España, antiquísima. Entonces montaron las palabras de Andrés Bello, la montaron en una canción de cuna española y hablaba del apoyo que le daba el pueblo de Caracas a Fernando VII, que había sido derrocado por Napoleón. Andrés Bello hace el himno de Chile. Él se fue para Chile, y allá en Chile fue todo un personaje. Fundó, creo que, la Universidad de Chile, etcétera, y él hizo el himno de Chile, que tiene varios versos muy similares a los del Gloria al Bravo Pueblo. Entonces, nos han engañado durante siglos, nos vienen engañando, durante décadas y décadas y décadas. Y ahora nos siguen engañando con el cuento chino de la farsa electoral del 6 de diciembre. Ahora, también nos han engañado aquellos que dicen que dejando de votar vamos a solucionar el problema. Eso es totalmente falso. Votemos o no votemos, no vamos a resolver el problema. Ahora, yo lo pongo de esta manera. Si no votamos, ya perdimos, porque no estamos votando, estamos perdiendo. Si votamos, perdemos, pero legitimamos la asamblea de los hermanos Castro en Venezuela. Entonces, lo más lógico es no prestarse para la farsa, no prestarse para que el día de mañana le tengamos que decir a nuestros nietos, bueno, yo participé en la legalización, en la legitimación de la asamblea que comenzó en el año 2015 hasta el 2020. Es lógico no votar, porque a nosotros a nadie le gusta que le mamen gallo, y pues no votas porque no quieren que te mamen gallo, porque votando no vas a lograr nada, y lo único que vas a lograr es legitimar a la asamblea. Pero si dejamos de votar o votamos, eso no va a tener ninguna incidencia en el futuro inmediato, mediato y a largo plazo en Venezuela. Ninguna. Ahí le han metido el cuento chino a los venezolanos, a muchos millones y millones de venezolanos, que dice Capriles, dice Rosales, la esposa de Rosales, la Evelyn, que lloró y miró al cielo, y vamos a votar para liberar a Manuel. Entonces, ¿cómo vamos a liberar a nadie? Porque se supone que los poderes sean independientes. Entonces, Manuel está bajo el poder judicial. Es un cuento chino, él no está bajo ningún poder, pero bueno, se supone que es el poder judicial el que tiene preso a Manuel, el que tiene preso a Leopoldo y a todo lo demás. Mientras que la asamblea es el poder legislativo, una cosa no tiene que una otra. Que bueno que el poder legislativo a lo mejor puede proponer y pasar una amnistía general. Esa amnistía general puede ser vetada por el presidente, entre comillas, Maduro, porque él puede vetar una amnistía. Entonces, al final de cuentas, que siempre morimos en Maduro. Entonces, tenemos que estar bien claros todos esos engaños que hemos venido recibiendo, algunos creyendo en esos engaños, otros no se lo creen, pero tampoco tienen la solución, como ya dije. No, hay que abstenerse de votar. Ahora, qué bello sería, qué lindo sería, inclusive para sacarnos el clavo, si nadie vota y solamente hay un 3-4% de individuos que tienen que ir a votar por fuerza mayor, entonces Venezuela y el mundo entero sabría que Maduro solamente cuenta con el 3 o 4% del universo electoral. Eso sería bellísimo. No, que la asamblea, igual que en el año 2005, va a ser toda roja, rojita. Bueno, pues es que si la asamblea ha sido siempre roja, rojita, pero maquillada con un poco de individuos que se supone que sean opositores y que no lo han sido. Ahí tienen ustedes las leyes que han pasado. En este periodo que termina, donde se votó y donde casi logramos la mayoría, casi, porque siempre es casi, pasaron unas leyes que
terrible. Por ejemplo, la ley de defensa de la patria. La ley de defensa de la patria tiene un artículo donde obliga a los muchachos, a las muchachas en edades comprendidas entre los 21 y 35 años a cumplir, obligatoriamente a cumplir con misiones internacionalistas. Uno le pregunta a cualquier venezolano qué entiende él por misiones internacionalistas, le van a responder, no, eso es allá en Nicaragua, que a lo mejor hay un huracán, y entonces nosotros estamos obligados a ir a prestarle ayuda humanitaria a los nicaragüenses. No, señor. Ustedes ponen en Google misiones internacionalistas de Cuba, ustedes van a ver que se trata de guerras extraterritoriales, peleadas en Afganistán, en Angola, en Vietnam, en Zimbabue, en el Congo belga, en Grenada. Esas son las misiones internacionalistas que aparecen en la Ley de Defensa de la Patria venezolana, promulgada ya en Gaceta, y la que aparece en Cuba. Entonces, ¿por qué esos diputados que no tienen voto, pero que tienen voz, y que no le han cortado la lengua, por qué no nos advirtieron de esa ley? Porque si yo estoy consciente de que a mi hijo me lo van a mandar a luchar a Zimbabue o a Siria, pues ya hay un contingente cubano en Siria que llegó hace 3 o 4 días, y seguramente que van a pedirle a Venezuela una cuota de sus muchachos para que vayan a pelear a Siria, y pueden ser decenas de miles. ¿Por qué razón estos diputados que son opositores y que no tienen voto, pero tienen voz, no agarraron y dijeron, señores, miren, pasar el oficialismo de la Asamblea Nacional y explicarle a los padres de familia el peligro que corren sus hijos si son o a regresar mutilados, sea física o psíquicamente, de guerras que nada tienen que ver con la libertad de Venezuela? Entonces, ¿para qué sirven nuestros muchachos? ¿Para qué sirven nuestros diputados? Luego tenemos la ley que dicen que la van a implementar ya en enero. Que es la ley de comuna, que eso es terrible, esto no se lo cala a nadie, eso no se lo cala a nadie. No, el venezolano no está hecho, y estoy hablando del venezolano inclusive madurista, el venezolano chavista, el venezolano no está fabricado, no está hecho, no está diseñado para calarse la ley de comuna. En consecuencia, ahí va a haber un éxodo impresionantemente grande hasta que tranquen la salida, porque a ellos les conviene que la gente se vaya, pero de agotican. No pueden permitir que del sopetón salgan millones de venezolanos para el exilio, porque van a contaminar, van a tapuzar la región de venezolanos, entonces van a chillar pueblos como Colombia, como Brasil, como Estados Unidos. Van para costar como Aruba, Curazao, Bonaire, que van a llenarse de venezolanos cuando sepan lo que es la ley de comuna. Entonces, viendo todas estas circunstancias, viendo los errores que hemos cometido, tanto los cubanos como los venezolanos, son muchos errores. Y los venezolanos pues han cometido todavía más errores, porque como ha montado el castro-estalinismo, también ha creado posibilidades de nuevos engaños que no lo tenía el cubano. El cubano era reprimido a punta de paredón y a punta de cárcel. Más de 3 millones de cubanos entre hombres
hombres, mujeres y niños menores de edad han pasado por las cárceles políticas de Cuba y decenas de miles de ellos han muerto, no en el paredón, han muerto mientras están presos por bayonetazos que le dan, porque se suicidan, porque mueren de enfermedades que no hay manera de curarlas en una cárcel, en una prisión infrahumana de los casos. Entonces, en Venezuela, como ya dije, el engaño ha sido la herramienta primordial para tenerlos a ustedes ahí pensando en hoy no fío, mañana sí. ¿Qué va a suceder a mi juicio el 7 de diciembre? A mi juicio el 7 de diciembre en la madrugada o el 6 de diciembre ya en la noche tarde, Ibizay Lucena o quien sea que cubra su espacio en el supuesto de que se vaya a conocer al Señor de cara a cara. Lo que va a suceder es lo siguiente: vamos a casi ganar, una vez más, a casi ganar la asamblea. Por una ñinguita no vamos a tener mayoría simple. Por una ñinguita. Yo no creo el cuento ese que dice que vamos a tener mayoría simple, no. Por una ñinguita no vamos a tener mayoría simple en la Asamblea Nacional. ¿Quiénes son los culpables? Los culpables son aquellos que llamaron a la abstención, de cualquier manera que se les diga, de yo no voto, yo salvo mi voto, yo soy abstencionista, lo que sea. Aquellos que estuvieron en contra de votar vamos a ser los grandes culpables de que no logrado la mayoría simple, que jamás y nunca la hubiéramos logrado, así vote hasta el gato, ¿no? Pero como esto está diseñado para el engaño, entonces nos van a llevar otra vez más, porque en el 2010 fue similar, nos van a llegar así hasta que casi llegamos a la mayoría, pero por 1%, por los desgraciados que no votamos y que promovimos la abstención, no se logró la mayoría simple. Esto es lo que va a suceder. No va a haber una depresión colectiva, no va a haber nada de intento de defender el voto ni nada, porque nadie va a cantar fraude. En primer lugar, porque va a haber una catarata de diputados de la oposición, entre comillas, que van a ser electos y reconocidos su triunfo, que ya dicho sea de paso, hoy, el 27 de octubre de 2015, ya se sabe quiénes serán los diputados de la supuesta oposición y los diputados del oficialismo que van a sentarse a cobrar sus cambures hasta el 2020 en la Asamblea Nacional. Ya se sabe quiénes son. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que vamos a ir con todos los hierros para el referéndum revocatorio del 2016 dentro de unos meses. Vamos a ir para eso, pero vamos a ir inspirados, porque ahora sí no vamos a estar promoviendo abstenciones ni nada de esas cosas. Ahora sí, el que me hable de salvar el voto le voy a mandar a que te fría espárrago. Vamos a ir a lograr el rechazo. Vamos a revocarle a Maduro su mandato, cosa que ya de por sí está equivocado, otro error que comete el venezolano, porque Maduro no le podemos rechazar nada, no lo podemos revocar, porque no le dimos mandato, no lo contratamos para que fuese presidente de Venezuela, y como él no es presidente de Venezuela, mal podríamos nosotros revocarlo, pues no es empleado nuestro, uno no está revocando empleados de otras empresas. Yo no puedo ir a la Polar y decirle a un individuo, mire, le estoy revocando su gerencia de mercadeo, no, porque si él no es empleado mío. De igual manera, nosotros nos podemos estar revocando a Maduro. Ahora, como vamos a participar en ese referéndum revocatorio y vamos a participar de una manera todavía más masiva que la de la parlamentaria, entonces vamos a legitimar, pero generalizadamente, a Maduro en su puesto de presidente constitucional de Venezuela. Ya nadie podrá decir que es ilegítimo,
porque nosotros estamos participando en una acción de revocatoria, estamos tratando de revocarle su mandato, y si nosotros consideramos que hay que revocarle el mandato, es porque consideramos que él está ahí colocado por los votos del pueblo, y eso es totalmente falso. Pero bueno, así por el engaño nos han dominado más que por la fuerza. Entonces, en ese interín, después del revocatorio, es cuando se van a desatar todos los demonios, y la gente ya ahora sí se va a deprimir y van a inundar más de lo que ya están inundando los países del mundo. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, donde yo vivo, en el sur de la Florida, todos los meses se rompe récord de solicitud de asilo político. Entonces, después del 2007 eso va a ser apoteósico, después del revocatorio eso va a ser apoteósico, y supongo que se va a tener que tomar medidas, suspendidas las visas de todos los venezolanos para Estados Unidos hasta nuevo aviso, y ya verán qué filtro le pondrán para que no se puede recibir ya de entrada aquí cuando llegan los aviones de Venezuela. A muchos venezolanos los mandan por el cuartico y los ponen de regreso al otro día en el próximo avión que va de regreso a Venezuela, porque ya lo que ellos piensen que se van a quedar aquí, ya no lo dejan entrar, le quitan la visa, le revocan la visa y lo mandan otra vez para Venezuela. Y eso sucede en todos lados donde ha habido un éxodo desbocado, que no es la idea del régimen, porque el régimen necesita que todos ustedes de la clase media se vayan de Venezuela, pero se vayan ordenadamente. Pero pues, no se puede evitar después del revocatorio que vaya a haber un éxodo masivo descontrolado, y habrá que cerrar las fronteras, ver cómo se hace para que la gente pida permiso para salir y pida su visa para entrar, y el relajo, pero con orden, la PEA con orden. Entonces, en eso estamos nosotros. Ahora, ¿cuál es la opción? La opción que tienen los venezolanos, tienen dos: o ya de entrada se afilian al PSV, se sacan su carnet rojito y ven cómo se enchufan para tener un privilegio por encima del resto de los venezolanos, o se van al exilio. Claro que hay una tercera opción, pero ya hemos visto que es imposible decirle a los venezolanos: mire, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer la guarimba bien hecha, tranque su intersección a 50 metros de su casa, no confronte, no salga de su casa, quédese tranquilo ahí, y eso tiene que ser generalizado y sostenido en el tiempo, porque no hay ningún país que pueda soportar la paralización sistemática de su vida cotidiana. No se podrá el petróleo que los balantines sacan 24 horas al día, 7 días a la semana, no puede ir a ningún lado, o va para algún lado, pero cuando llega ya a su destino no hay gente que lo pueda convertir en gasolina o que lo pueda llevar a los puertos para exportar como crudo a los países clientes. El caos es generalizado, razón por la cual le tienen tanto miedo a la guarimba. Y después, para rematar, lo que tienen que hacer es, cuando ya tienen ya una semana, 2 semanas de guarimba bien hecha, lo rematan como hicieron los serbios, con un carrazo a nivel nacional. No hay Dios que pueda superar, para ser exagerado, porque el Dios todopoderoso todo lo puede, pero para ser exagerado, no existe Dios que pueda soportar 2 semanas de guarimba rematado con un carrazo. Eso no existe, no hay nadie que lo pueda soportar. Pero ¿quién demonios va a estar exponiendo su carro? La batería de su carro que no hay por ningún lado. ¿Quién va a exponerse a que le metan un bombazo en la cabeza? Si vamos a liberar a Venezuela el 6 de diciembre, apretando una pantallita. Y si no lo logramos porque los desgraciados que llamaron a la abstención fueron demasiados, bueno, entonces tenemos la opción de revocatorio el año que viene a mitad de camino, supongo que sea en agosto, por ahí. Entonces, es que ahí cuando ya llegue el revocatorio, ya les dije lo que va a pasar. Entonces, como eso no existe,
luchar por Venezuela. Pues yo oigo a la gente que me critica en Twitter, yo me quedé aquí en Venezuela luchando. Ay, ¿cómo lucha usted? Si usted me puede explicar cómo usted lucha por Venezuela. La mayoría de las veces no me responden, hasta ahí llega el insulto. Pero después te dice, bueno, yo marcho, yo voy a todas las marchas, yo voto en todas las elecciones. Ok, suerte, amigo. Siga marchando y siga votando. Como la mayoría de los venezolanos van a seguir marchando y van a seguir votando, entonces yo le puedo garantizar, con mis 43 años y 3 meses de experiencia en fracaso, porque están fracasando donde nosotros ya fracasamos, les puedo garantizar que ustedes no tienen vida y que lo único que tienen que hacer es o se van para el exilio o se meten a maduristas o a chavistas o a comunistas, lo que les quieran, como quieran ustedes llamarlo. Esa es mi apreciación. Ahora, de esta manera, aquellos padres de familia que tienen la opción de irse o que tienen la opción de sacar a sus hijos de Venezuela, al escuchar mi razonamiento, entonces podrán tomar una determinación y les habré salvado la vida o el futuro a decenas de miles, si no millones de jóvenes venezolanos. Y algún día, no quiero que me lo agradezca, pero algún día van a decir, si no hubiera sido por Alonso, que nos habló claro y raspado en el año 2015, aquí a través del canal de Caracas, yo todavía estuviera pensando que íbamos a sacar a los hermanos Castro, unos monstruos que para preservar la teta de Angola, que no le llega ni a la chancleta de Venezuela en materia de riquezas naturales, etcétera, se metieron 27 años de guerra civil y pusieron más de 100.000 mutilados y más de 20.000 muertos. ¿Ustedes creen que van a soltar la de Venezuela porque ustedes se paren una hora en una cola y aprieten una pantallita? Ustedes están locos y enfermos. Eso sin contar a los chinos, que cada vez que les piden un préstamo del fondo ese chino, que ya no se da ni por cuánto va, los chinos, ¿cómo no? Aquí está, cuando quieres más, tú quieres más, te puedo mandar 10.000 millones de dólares. Ah, ¿cómo no? Vamos para allá, que se los comen ellos, que se los reparten los enchufados, pero que los chinos están ahí como caimán en boca de caño para cualquier cosa. Vos me digo que aquí la franja del Orinoco es de China. Y están los iraníes por otro lado sacando uranio como unos desgraciados allá en el sureste de Venezuela, el suroeste de Venezuela, el estado Bolívar, donde tienen y que una fábrica de bicicletas, y en esta fábrica de bicicletas no entra ni un general venezolano, las cuidan las 4 fuerzas armadas, las 4 fuerzas las cuidan, pero en el exterior, pero adentro no entra, en esta fábrica de bicicletas no entra un solo venezolano, solamente entran los iraníes. Y después tenemos, sin contar a los cubanos, por supuesto, y sin contar a los nicaragüenses, que están llenos Venezuela de nicaragüenses. Entonces, ya se perdió Venezuela. ¿Es recuperable? Es recuperable, pero no bajo el esquema del venezolano, no bajo el escenario de engaño de la MUD. No, es imposible. Por esa razón, amigos míos, se los digo, y estoy consciente de que me van a caer a chaparrar y que me van a insultar y que me van a decir lo que ustedes quieran decirme. De todas maneras, ya yo he dicho que yo ni soy político, ni me interesa que voten por mí, ni voy a regresar a Venezuela para que ustedes me elijan diputado, alcalde, lo que sea. Para empezar, estoy loco, y un loco ustedes no pueden elegir un loco. Entonces, te los digo de buena fe, y porque yo quiero al venezolano, y yo llegué a Venezuela a los 11 años, me hice hombre en Venezuela, me enamoré en Venezuela, tuve 4 hijos venezolanos, un nieto que me nació en Venezuela y una nieta que vino ¿cómo se llama? Vino en vientre de Venezuela y nació aquí en Estados Unidos, la primera gringa de la familia. Entonces, ustedes tomen, evalúen lo que acabo de decir yo ahorita. Si tienen algunas preguntas, yo diría que en realidad no. Sí,
se cayó, señor Juan Alonso. Ya va a bajarle el volumen a esto. Bueno, mire, le vamos a decir a los usuarios, el señor Robert Alonso tiene un compromiso inesperado ahorita en un rato. De todas maneras, nosotros estamos poniendo con él otra fecha. Sí, se me cayó porque es que me llamaron por teléfono y cuando me llaman por teléfono se cae la transmisión. Bueno, entonces, en realidad no creo que haya muchas preguntas pendientes, pero, porque, ¿qué más puedo decirle? ¿Qué más ustedes quieren que yo les diga? ¿Qué preguntas pueden tener? Sin embargo, nos queda un tiempito porque apenas son las 9:09, yo estoy aquí hasta las 9:30. A las 9:30 sí tengo que salir y lo podemos continuar si ustedes quieren en otra oportunidad. Con el gusto, con el mayor de los gustos. Entonces ahora les voy a dar el pase para si tienen alguna pregunta, me las hagan y yo se las respondo. Cambio. Bueno, en este momento yo voy a pasar a abrir el canal. De todas maneras, pues la moderadora, si tienen algo mientras yo voy abriéndolo, que ir agregando, bueno. Reci, no se te escuchó. Bueno, se les recuerda de todas formas a los usuarios mantener el respeto y concretarse, hacer las preguntas lo más concretas posible. Y recuerden que el tema es estrictamente político. Adelante con el que quiera hacer la primera pregunta. Cambio. Buenas noches, Canal Caracas, por acá, Guayana. Buenas noches, Robert Alonso. Antes que nada, muchas gracias por reencontrarnos de nuevo en el canal, en la aplicación de Celo. Yo lo he invitado muchas veces a través del Twitter, pero lo capturé por acá y le mandé una invitación de privado porque soy administradora de otro canal. Yo le quiero hacer una pregunta, muy cortica. Yo soy de las que llamo que la gente vaya a votar, pero que la gente se quede en las que... Porque hace unas noches atrás me invitaron en un canal privado donde había seguro que si nosotros estábamos allí en el momento del escrutinio, él comandaba una tropa grande donde él nos iba a apoyar, sea cual fuera la decisión. Si ganábamos y el oficialismo no reconocía, iba a haber zaperoco con nosotros en la calle, ellos nos iban a apoyar. Y si ganábamos nosotros y el oficialismo no lo reconocía, pues también nos iban a apoyar. Entonces yo le pregunto, señor Robert Alonso, usted que maneja tantas cosas, he sido su seguidora, usted estuvo en mi grupo privado en Facebook, por allí estuvo dando muchas charlas. ¿Es probable que lo que ese militar nos dijo se dé? ¿Podemos confiar todavía en ir a votar, quedarnos en las calles, que es el llamado que yo hago como usuaria y como administradora de varios canales, de que sí hay militares dentro de las Fuerzas Armadas, que en ese momento, sea el 6 en la noche o en la madrugada del día 7, estando el venezolano en la calle, podemos contar con ellos? Y por favor, acépteme el privado para yo invitarlo a mi canal. Muchas gracias. Adelante, canal. Buenas noches, señor Robert Alonso. Lo saluda aquí un usuario que tiene nombre de BZ, pero se llama Johnny Cotto y vive en Nueva York. Por motivos de salud no pude escuchar sino los últimos 5 minutos de su intervención y realmente, pues, tal vez sería irrelevante cualquier pregunta que le haga. Pero, bueno, me acabo de reincorporar y yo tengo un cuestionario de preguntas para usted. Con respecto a la carta abierta que usted hizo, ¿verdad? Yo sé que tiene muy poco tiempo, pero una de ellas tiene que ver con Ana María Mercedes y con el movimiento que se preside desde aquí de Nueva York. Entonces, solamente le voy a dejar esta pequeña inquietud, disculpándome con los moderadores por no haber llegado antes, para que usted me hiciera algunas aclaratorias, porque bueno, a la casualidad de que yo he asistido a algunas actividades de estas personas y en esta carta usted habla muy claramente que esta gente tiene pues ciertas ideologías que tienen que ver con el marxismo, comunismo, leninismo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me gustaría que no en este momento, si va a apuntar a otra actividad, pensara muy bien en lo que le acabo de decir y lo tome en cuenta para una posible respuesta o
parte. Así que buenas noches y me disculpo con todos aquí en la sala por pues haber llegado de esta manera tan drástica. Y buenas noches a ustedes. Bueno, en primer lugar, yo le voy a rogar a los usuarios aquí que están haciendo preguntas que me hagan una pregunta y me dejen contestarla. Después hagan otra pregunta y me dejen contestarla. Usted tiene una inquietud muy válida y a mí me interesaría por encima de todo responderle. Ahora, déjeme primero ir con la señora que me hizo las preguntas, pues también esas son muy importantes. Mire, señora, en primer lugar le voy a decir lo siguiente: esos militares nos están engañando. El régimen necesita la participación de la mayor cantidad de electores posible para que se vea que hay participación, que hay democracia, que la gente va a votar, que no es una dictadura, sino una democracia, aunque un poco chimba, pero es democracia. Okay, eso por un lado. Pero ustedes le preguntan a ese militar, ¿por qué demonios ese militar y con su contingente y todas esas cosas no ayudó a conseguir las debidas condiciones? Por ejemplo, cuando la oposición chilena decidió aceptar el reto en un plebiscito para medirse en contra de Pinochet, que también era un dictador y que desaparecía gente, miles de gente desapareció, etcétera, a pesar de que puso a Chile a valer y que hizo de Chile el mejor país actualmente de América, y mucha gente hizo una cantidad de cosas, estaba en una guerra y era un dictador. Entonces, pero antes ellos crearon lo que se llamaba la Comisión de Elecciones Limpias, y eso se estaba diciendo Eduardo Frei, hijo, a Capriles cuando fue allá a chillar allá en el show ese que montó, que fue por toda América Latina diciendo que le habían hecho trampa y qué sé yo, okay. Y hay un video que yo, por cierto, lo grabé y lo lancé a YouTube, donde Eduardo Frei, delante de Capriles con una cara de regañado tremenda, le explica cómo hicieron ellos, la oposición chilena, para medirse contra Pinochet y ganarle a Pinochet, y para que Pinochet aceptara su derrota. Ese escenario jamás se ha dado en Venezuela, porque no tenemos condiciones para ir a votar. Ahora, a ese mismo general o oficial le pregunta que por qué ellos no han hecho nada con respecto al acta de la traición, a las actas traidoras, porque ahí, no sé si usted sabe que hay dos actas que hemos descubierto, puede haber miles, pero hemos descubierto dos que llamamos las actas traidoras, número 1 y número 2. La número 1 es la oposición falsa esta, en nombre de Capriles y firmado por Roberto Picón y Vicente Bello, dos sinvergüenzas, donde aceptan que más de 1,5 millones de electores inexistentes que no tienen huellas no perjudican negativamente, pues no afectan negativamente la transparencia de los procesos electorales. Esto se firmó para el proceso electoral, la farsa electoral del 7 de octubre, Capriles versus Chávez, y ese mismo escenario se mantuvo para el 14 de abril, Capriles versus Maduro, y es el mismo escenario que vamos a tener el 6 de diciembre. ¿Por qué no lo depuraron? ¿Por qué no ejercieron su poder militar para decir, un momentico, vamos a depurar este registro electoral, porque sabemos que por lo menos oficialmente hay más de 1,5 millones de electores existentes, vamos a depurarlo? Y después, bueno, justamente según el profesor Mosquera, hay casi 5 millones de electores inexistentes, pero eso porque no lo depuran. Ahora, hay un dicho que dice, el que puede mucho, puede poco. Si uno puede mucho, puede lo poco. Pero por analogía debemos decir, el que no puede poco. Muy buenas noches a todos por aquí por el canal. Creo que esto está en silencio por aquí. No sé si tengo algún problema con mi teléfono o algo está pasando por ahí. Buenas noches a todos. Se aburro, apague y prende el canal. Interrumpiste. Continúa. Ok, me queda poco tiempo, así que no me interrumpa mucho porque hay preguntas muy interesantes. Entonces, el que no puede poco, no puede mucho. Entonces, en primer lugar, el día 7 de diciembre, en la madrugada, o el 6 de diciembre, en la noche tarde, no va a haber llamadas a fraude. Primero, porque ya está todo arreglado. Segundo, porque va a haber una catarata de diputados
supuestamente opositores reconocidos por el CNE. Entonces, esos individuos no van a cantar fraude. Los que cantarán fraude en todo caso serán los que perdieron o no le reconocieron tu triunfo, y entonces dirán, eso es lo que está es chillando, sangrando por la herida, y eso es lo que va a suceder. Así que no va a haber oportunidad de levantar al pueblo para defender nada. Ahora, vamos a suponer que hubiera posibilidades de defender algo, o que el pueblo diga, le han hecho trampa, vamos a defender nuestros votos, que no sé cuáles votos van a ser los que van a defender, porque ya les digo, va a salir una cantidad impresionante de candidatos estos supuestamente opositores. Pero imagínense ustedes, el peor día para sublevarse es el 7 de diciembre, cuando está el Plan República en la calle, con todos los contingentes armados con armamento de guerra, con equipos bélicos, equipos de guerra. Entonces, ¿con qué vamos a defender el voto? ¿Con China? ¿Vamos a defender el voto con florero? ¿O dándole a pandereta o a las cacerolas? Esto es una risa, esto es un engaño miserable. No se dejen engañar, por favor. Entonces, dígale a este oficial que le cuente una de vaquero. Lo que tuvieron que haber hecho era primero tomar conciencia de las actas traidoras, divulgarlas, denunciarlas ante la MUD, decirle a la MUD, ustedes son unos traidores porque ustedes han hecho esto y esto y esto y los han ocultado. No han denunciado esas actas para que el pueblo entero sepa cómo los han traicionado. Bueno, eso por ese lado. Y por el otro lado, lo que debieron haber hecho es conseguir las condiciones que están pautadas en la ley, están pautadas en la Constitución. Eso tampoco lo han hecho. Entonces, que no venga nadie a decir que van a defender votos y todo eso. Ahora, con respecto al individuo que vive en Nueva York, en cuanto a Ana Mercedes Díaz, eso es un tema largo que me gustaría aceptar una invitación, si quieren nada más que para tocar el tema de esta señora. Pero yo le puedo adelantar a él que vaya y que entre en esta página, archivosemanal.com/cambiazo, porque cambió, una persona que cambió de parecer, que cambió de actitud, como hizo Ana Mercedes Díaz. Entonces, archivosemanal.com, todo seguido y en minúscula, /cambiazo. Y ahí va a enterarse exactamente de todo lo que él quiere saber con respecto a la señora Ana Mercedes Díaz. Y con respecto a la otra conchupante de la Mercedes, que se llama Carmen Cecilia Pérez, también puede meterse en YouTube y colocar Carmen Cecilia Pérez Santander, Carmen Cecilia Pérez Santander, Robert Alonso, y va a ver ahí cómo esta señora dice que los males de Cuba es el bloqueo norteamericano. Eso es lo que dicen los comunistas. Okay, ahora dígame cuáles son los males de Venezuela, cuál es el bloqueo que tiene Venezuela para ir hacia el mismo rumbo que va Cuba, que no hay ni papel toalé. ¿Hay un bloqueo en Venezuela? No hay bloqueo. Entonces, el desastre sistemático del régimen de los hermanos Castro se debe a que ese sistema está diseñado para destruir los países que ocupan y así dominarlos, así subyugarlos. Y ponen a los comunistas a decir que es el bloqueo, que no es el bloqueo, es el embargo, ¿no? Pero ellos dicen el bloqueo norteamericano es quien tiene hacia Cuba. Y por otro lado, para finalizar, el sueco comunista, que es el jefe tanto de Ana Mercedes Díaz con esta Carmen Cecilia Pérez y también el jefe de mi hermana Mara Conchita. El señor dice que el capitalismo en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Explota a las masas. Y él vive en Miami, él sabe que aquí no explotan en ninguna masa. Él sabe que aquí hasta el obrero que limpia el piso tiene tremenda casa, puede tenerla, puede tener tremendos carros, puede llevar a sus hijos a la universidad, si se faja, y sus hijos pueden trabajar. O sea que él está engañando a la gente al decir que el capitalismo
explota a las masas, y luego habla de que el progresismo, y que no, sabemos que el progresismo es una corriente marxista, fabianista de engaño. El progresismo es la esclavitud progresiva. Pero si esto no está claro, yo estoy de acuerdo en hacer un conversatorio nada más que para aclarar esos puntos, por eso es importante, porque son elementos que engañan más a los venezolanos. Cambio. Bueno, señor Roberto, yo leí su carta, aparte de que, bueno, me preocupé por ver algunos videos. Y bueno, yo le hice referencia a esto, que voy a tratar de ser breve, porque sí necesita hablar de esto, si en dado caso particular, aparte de otras estrategias que tengan que ver con lo que va a suceder ese diciembre. ¿Por qué le digo esto? Porque bueno, pues, usted sabe que hay muchos venezolanos que estamos aquí en el exterior, y cuando se dice que hay un grupo de personas o un movimiento determinado trabajando en pro de la resistencia o lo que sea, como ellos le quieran decir, pues, término que ellos le pongan, hacer un cambio, y entonces usted hace esa carta, ¿verdad? Y bueno, por ahí tengo un audio, no sé si la dueña del canal en algún momento, porque de verdad tengo problemas de salud hoy, me da la oportunidad de comunicarme con usted para que también tratar de eso, que he tocado muchos temas en esta carta delicada y que tal vez muchas personas no se han dado cuenta, y que pues no es que me lo explique a mí, porque yo no le estoy haciendo esta pregunta para mí, esta pregunta se la estoy haciendo para tal vez muchas personas que no se molestaron en leer completamente y analizar esta carta y darse cuenta pues que de verdad como que estamos siendo engañados, ¿verdad? Con personas que nos están dando ofrecimientos libertarios o ofrecimientos de cambio en nuestro país, y en realidad pues ellos lo que están haciendo, no sé si es beneficiándose de ellos mismos, dándose publicidad o perjudicándonos pues de alguna manera, pues no sé, o si están conchupando con el régimen, porque es la verdad. Y vuelvo y le repito, no, en realidad no me, para que me entienda, no me interesé ni me enfrasqué en lo personal suyo, porque realmente no es que no me interese, sino que siempre he pensado que eso es algo muy delicado, ¿ok? Y no me gusta hacer este tipo de ventilaciones, porque pasé por algo parecido y no quiero volverlo a hacer. Entonces me gustaría que en otro momento, y vuelvo y le repito, me disculpa si me extiendo, pues bueno, haga un conversatorio que tenga que ver con esto, ¿ok? Buenas noches, por ahí cambio. Bueno, inclusive yo hace unos meses reté a la señora Ana Mercedes Díaz a un debate aquí en Miami, en el Arepaso, que fuese grabado en video. Teníamos inclusive a un moderador que ella decía que aceptaba, y yo también lo aceptaba, y entonces debatir, no cuestiones personales, porque así como yo tengo problemas personales y lo tiene todo el mundo, ella también tiene sus buenos problemas familiares, pero yo no lo voy a dilucidar a la luz pública. Pero siempre que sea en el plano político, pues vamos a debatir. Ella dijo que sí y después dijo que no, y que ella no debatía con loco, que yo me había caído de un helicóptero, que me había dado un golpe en la cabeza y que me había enloquecido a raíz de ese accidente que, según ella, yo tuve cuando estaba peleando en las Malvinas, en la guerra de las Malvinas. De todas maneras, bueno, esa es la situación, y cualquier cosa, pues yo estoy más que seguro, más que dispuesto a responderla. En estos momentos, que ya queda poco tiempo, yo quisiera responder sobre lo que he hablado hoy, y en otra oportunidad, pronto, pasado mañana, dentro de la semana que viene, hacemos un conversatorio nada más, que para tratar el tema de Ana Mercedes. Yo no tengo ningún problema. Cambio. No, y el grupo que está ahí, en eso, usted sabe algo, porque cuando yo leí la carta, yo le hice una pregunta, claro, porque yo fui a alguna actividad que ellos hicieron aquí, y bueno, para finalizar, siempre me eludió, y dijo que después que usted hizo esa carta, ellos hizo un tweet long, que la verdad nunca lo... Disculpa, Beceta, no quería pisarte de verdad, pero vamos a darle chance a los demás para que pregunten. Ya él nos dijo que nos va a dar pues la oportunidad de ahondar bien en ese tema. Entonces, de lo que él habló, pasemos a los usuarios que por favor pregunten. Bueno, con el permiso del moderador, es solo 3 minuticos. Señor Robert, por favor, acépteme un privado. Yo soy administradora de otro canal y sé que Caracas no se va a molestar porque estamos uniendo los canales. Yo le pido por favor que me acepte el privado para yo invitarlo cuando usted pueda pasar por el canal Venezuela Vence SOS para dar una charla. Y le doy gracias a este canal pues que están abiertos.
Por favor, acépteme el privado. Gracias, cambio. Como mientras le paso otra vez para que alguien haga una pregunta, yo quisiera que usted nos hablara de lo que son los comisarios políticos. Pues ya hablando del tema que usted habló, pues acerca de lo que es los jóvenes en Venezuela y todo eso, pues que les explique un poco a los escuchas. ¿Cómo no? Bueno, primero, aunque parezca mentira, yo no sé cómo hacer el privado. Yo no sé cómo aceptarle un privado. No sé cómo. Pero yo le puedo decir lo siguiente. La persona que me invitó a mí aquí se llama Joao, ¿no? Y ella tiene mi teléfono. Entonces usted puede preguntar, pedirle a ella me está escuchando aquí, pedirle a ella el teléfono mío y me llame y con todo gusto hablamos. Pero eso de aceptarle un privado, la verdad que yo no sé ni cómo hacerlo, ¿no? Con respecto a los comisarios políticos. Los comisarios políticos son una figura que inventó el régimen de los Castro, de individuos que tienen rango militares, que no son militares, que no son combatientes, el rango va del capitán. Son comisarios políticos. Ellos velan por preservar la ideología castrista dentro de la Fuerza Armada, tanto de Cuba como de Venezuela. Y lo hicieron también en Angola y lo hicieron también en Nicaragua. Ahora, ¿qué es lo que hacen estos individuos? Estos individuos están pendientes de que los generales de General Paván estén actuando de acuerdo a la ideología marxista, leninista, castroestalinista. Y si no es así, pues entonces ellos lo reportan. Estos individuos comisarios políticos tienen más poder que un general. Puede ser un teniente comisario político, pero tiene más poder que un general combatiente, tanto en el ejército cubano o en las Fuerzas Armadas cubanas como en las Fuerzas Armadas venezolanas, como sucedió en Angola y como sucedió en Nicaragua. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos individuos? Abusan de los oficiales y abusan de una manera pues bien dura. Por ejemplo, si a un comisario político le gustó la esposa de un general de división o un general en jefe de cinco soles, no sé cuánto, pues entonces ella le dice a esa señora que se tiene que ir con él para la cama, y si no se va con él para la cama, el general tiene problemas. Entonces, esas situaciones han ocasionado inclusive hasta muertes, particularmente en mi experiencia privada, personal, lo sé que ha sucedido en Angola, donde generales angolanos han matado a comisarios políticos por estar jurungándole a la esposa. Claro que ese general va al paredón. Uno tiene, los comisarios políticos son intocables. Bueno, según me cuentan, no te voy a dar fe de esto porque es una historia que me echaron a mí. La unidad blindada, que es la unidad en Venezuela, en Valencia, donde están los tanques franceses, esos temidos AMX-30, teledirigidos, etcétera, está como medio sublevada, ¿no? En estos momentos hay un conato ahí de sublevación, y entonces había hablado de que era porque no está bien equipada, porque los iniciales están un poco molestos, por lo que sea. Y la verdadera situación que hay allá, de buena fuente, pero no quiero decir que sea cierto porque no me consta, ¿no? Pero según lo que dicen es que los comisarios políticos están jurungándole las esposas a los oficiales del batallón blindado de Valencia. Ahora, no me consta, pero no me extraña, porque eso ha sucedido en Angola, ha sucedido en Cuba y ha sucedido en Nicaragua. Nada de extraño tenga que esté sucediendo en Venezuela y sobre todo en la unidad blindada, que es la única unidad blindada que existe en Venezuela. Entonces, imagínense ustedes, esa unidad es la unidad más poderosa del ejército venezolano, y que un cubano teniente o máximo capitán, que es comisario político, se meta con la esposa de un general de la unidad blindada, ¿qué no le va a esperar
¿qué pudiera esperar el panadero de la esquina que tenga una mujer que sea bien bonita y que pase por ella para tomar café un cubano de esto y diga, a mí me gusta esa mujer, llévamela para mi headquarters? Eso es, o sea, hay que sublevarse. Hay que sublevarse, no se puede entregar a un país, a la mujer de uno, a sus hijos, a su hija, a sus hijas. Porque venga un mequetrefe de esto, con un poder superlativo, a querérsela llevar para su casa de campaña, a su trinchera ya, a su barraca, porque le gustó la mujer, porque le gustó la muchacha, porque le gustó la pavita o porque le gustó la vieja. No se puede permitir. Y eso está sucediendo, según me cuentan, de buena fe, está sucediendo en Venezuela. Oye, son las 9:35 aquí en Miami. En 10 minutos tengo que dejarlo. Una pregunta más y con todo gusto, la semana que viene, yo no soy muy ¿cómo se llama?, apegado a Celo. Yo he criticado mucho a Celo. Yo no estoy muy interesado en salir en Celo todas las noches o cada cierto tiempo. Yo creo que Celo hay que administrarlo muy bien, porque puede llegar a ser hasta perjudicial para Venezuela, para la libertad de Venezuela. Me han invitado muchas veces a dar conversatorios en Celo y yo la mayoría de las veces la rechazo. Yo acepté esta invitación porque yo le caí encima a dos señores como Franceschi y Carratú y al general Baduel de una manera muy fuerte, y luego me enteré que ellos se habían apropiado o intentaron apropiarse de un movimiento llamado un nuevo orden, que yo pensaba que eran ellos los que habían hecho ese movimiento, y parece que ellos se apropiaron de ese movimiento, y la gente desde uno me contactó, y ya que yo estaba en esa disponibilidad de tiempo para hablar sobre Franceschi y Carratú y el genocida Baduel, entonces acepté esta invitación. No estoy muy ¿cómo se llama? Interesado en continuar haciendo conversatorios y cosas así. ¿Cómo no? Puedo hacer uno, puedo hacer dos, pero no estar todo el tiempo en esto, porque a pesar de que voy a decir que ya no he dicho, ¿no? Es posible que sí, que tenga un tema que hablar sobre esta señora, sobre este movimiento infiltrado, como ha habido tanto en Venezuela. ¿Cómo no? Yo acepto esta invitación. Algún tema puntual que se desarrolle en los próximos días, en las próximas semanas, también lo aceptaría, pero trato de no salir en Celo constantemente, pues no soy fanático de Celo, a pesar de haber sido uno de los primeros, y si no el primero en salir por Celo. En el año pasado llegué a tener más de 100 canales de Celo, Guarimbero 1, Guarimbero 2, Guarimbero 3, Guarimbero 120. Pero he entendido que es perjudicial, porque cualquiera dice cualquier cosa en esto. Hay mucha desinformación, empiezan a decir cosas que no tienen consistencia, gente que nunca ha estado en una sublevación y ya están dando sugerencias de cómo combatir una sublevación, y entonces eso es perjudicial para Venezuela, para la libertad de Venezuela. Pero sí, ustedes tienen esas inquietudes como la de este señor de Nueva York, pues con mucho gusto lo doy. Voy a dejar una próxima pregunta, pero sí me tengo que ir porque tengo un compromiso que no puedo dejar de asistir a las 10 de la noche. Cambio. Yo solo le voy a pedir por ahora que apunte ahí que entre los temas que vamos a hablar en la próxima, en el mismo foro abierto, porque yo considero que este foro queda abierto, ¿verdad? Toquemos el tema un poco más a detalle de Celo. ¿Oyó? Bueno, por favor, algún otro usuario, por favor, que tenga la oportunidad de hacerle una pregunta última, la última pregunta. Ok, buenas noches, señor Alonso. Una pregunta rápida. O sea, ¿qué piensa usted sobre el doctor Luz Guardia en su movimiento Salvatuto y otro doctor Juan Causano en su movimiento Fix? No, gracias. No, lamentablemente lo único que entendí que piensa usted.
creo que me estaba preguntando sobre Carratú, pero por favor formule la pregunta nuevamente, cambio. Bueno, yo creo que él tiene como mala conexión, yo más o menos logré entenderle, y creo que lo que preguntó fue su opinión acerca de Ludwig Moreno y su movimiento Salva tu Voto y el grupo Fénix. Ah, ok, Luis Moreno. Luis Moreno es un gran amigo mío, yo le tengo mucho afecto a Luis Moreno. De hecho, yo le dije que me encantaría ser socio de él en algún momento cuando salga del exilio. Es una persona con muy buenas intenciones. Yo lo he criticado en privado, inclusive lo he criticado públicamente, porque cuando uno critica a alguien en privado y no funciona la crítica en privado, entonces yo lo critico públicamente. ¿Cuáles son mis críticas? Mis críticas son de forma, no de fondo. ¿Qué le critico? Ese nombre de Salva tu Voto. Esa es una tontería, Salva tu Voto. Imagínense que la gente que cree que salvar el voto es defender el voto, o sea, ir a votar y después defender el voto. El voto se salva cuando es una entidad colegiada. Por ejemplo, un tribunal colegiado, hay un voto a favor, un voto en contra y dos votos salvados. Pero una sociedad civil, en función de unas elecciones, no puede salvar el voto. Esto es una tontería. Él alega que parece que él o yo creo que está equivocado. Él alega que está prohibido promocionar o promover la abstención en Venezuela. Yo creo que eso es una tontería. Es más, yo he hablado con constitucionalistas y me dicen que de dónde yo saqué eso. Le digo, no, lo saqué de Luis Moreno que me lo dijo. Bueno, entonces él, en vez de decir no votes o practica la abstención, como eso según él está prohibido, entonces dice salva tu voto, pero es lo mismo. para él es lo mismo. O sea que el C2, si eso fuese cierto, si promover la abstención fuese cierto, entonces el C2 no es se chupa el dedo. Mire, esto están diciendo salva tu voto para no decir no votes, no lo miden precio igual. Es una tontería. Y entonces le critico también a Luis Moreno, y vamos a aprovechar este espacio para decirlo, que se está inventando cosas. Ahora está inventando la oposición auténtica, y entonces eso marea a la gente. Luis Moreno fue el que descubrió con Kika Bisoño, que tenía una organización llamada Voto Limpio. Ellos descubrieron las dos actas traidoras. Lamentablemente allá en Venezuela no la podía promover porque intentó hacerlo en un foro en el Nacional y no lo chalequearon. Entonces ellos se lo mandan juntamente a Ana Mercedes Díaz, y Ana Mercedes Díaz en primera instancia lo chalequeó y lo ocultó. Y después con tanto le cayó encima que ahora cada vez que ella habla de las actas de la traición, piando tarde. Pero bueno, está bien. Ahora, Luis Moreno, a él se le debe el hecho de haber descubierto las actas traidoras, que es muy importante. Es la única herramienta que tenemos, para quitarle la careta a esa falsa oposición, a la MUD, la única, no existe otra. Entonces, ¿para qué se va a diversificar las municiones que tenemos? Todas las municiones hay que usarlas denunciando las actas de la traición, denunciándolas ante la sociedad venezolana, para que los venezolanos sepan cómo los han engañado y traicionado miserablemente. Pero en vez de hacer eso, sí, él las menciona mucho, pero en vez de hacer eso, diversifica la lucha, hablando de que si salva tu voto por aquí, y hablando de que si hay que la posición auténtica por allá, y entonces lo que hace es enmarañar las cosas. Y el G2 siempre ha tenido como misión, entre muchas otras cosas, enmarañar las cosas, salir con un cuento chino cada cierto tiempo, toda la semana un cuento chino y nada más, entonces desinformando y haciendo y poniéndole nombre por aquí, nombre por allá, y eso lo está haciendo él gratuitamente. Entonces le digo, no, vale, mira, quédate quieto, ponte
en la denuncia de las actas de traición. Cuando tú denuncias las actas de traición, ya estás promoviendo la abstención, porque ¿a quién se le ocurre ir a votar cuando sabe que todavía no ha abierto el centro electoral, cuando ya el régimen cuenta con más de 1,5 millones de votos, que son mucho más, son 5 millones, casi 5 millones de votos? Pero ya al tú promover, al tú denunciar las actas traidoras, ya tú estás diciendo a la gente, sin decirlo, bueno, como va a ir a votar, tú estás loco. Entonces, pero no, él inventó el salvoto y este y el otro, no tienen espacio, no tienen los medios de comunicación masivos para promover, porque Salva tu Voto es un producto, como, qué sé yo, una pastilla para el dolor de cabeza, que hay que promocionarlo, que hay que publicitarlo como si fuera un producto, una marca. ¿Y dónde? ¿Cuáles son los medios de publicitar que tenemos? Ninguno. Estos medios, Celo, donde hay 200 millones de canales, entonces te pulveriza, cada uno tiene 100 escuchas, 50 radio escuchas, 30 por allá. Pero si hubiera un solo canal de Celo, y en ese canal de Celo se diera lo que hay que decir, pero lo que estamos es atomizando la información, y eso va en contra. Y yo se lo digo, mira, a mí me entrevistó los otros días Fernando, ¿cómo se llama? ¿Fernando de qué? Del Rincón, siempre se me olvida el nombre. Me entrevistó Fernando del Rincón, y yo le dije, uno de nuestros mayores enemigos son los medios de comunicación. Y él me dijo, los medios de comunicación venezolanos. Dice, no, los medios de comunicación venezolanos y del exterior. Estaba diciéndole que él era uno de los mayores enemigos de Venezuela. Se lo dije y quedó grabado y lo tengo para la posteridad. Después no me invitó más nunca a estar, porque una persona que dice eso, ¿qué me van a estar invitando? Pero es que es así. Entonces, Fernando del Rincón no va a promover las actas traidoras, a pesar de que hicimos una campaña para que lo hicieran. No va a promover, porque cuando uno promueve las actas traidoras, después no les queda espacio para entrevistar a los falsos líderes, porque son todos unos falsos líderes, porque ¿qué le va a preguntar? ¿Usted está de acuerdo con las actas traidoras? No va nadie a tu programa. Pues yo se lo dije, yo le dije, aquí los enemigos de Venezuela son los medios de comunicación, porque están cuidando su ganado.